Sí, aquí tenemos el mapa de la pobreza de la República Dominicana. Yo quisiera que lo pusiéramos en el aire. Ah, lo tenemos. Si en algo la República Dominicana es homogénea, es en el tema de la pobreza. Las zonas más oscuras, Santiago Rodríguez y Santiago y El Ceibo, son las zonas donde menos índice de pobreza hay, menos concentración de pobreza. Las zonas más claras, que le hace casi todo el país, son las zonas donde hay amplios problemas de pobreza y de hambre. Fíjate que en la zona fronteriza es una sola línea, sí, de mucha exclusión y de mucha hambre. Y es un tema recurrente, ya podemos bajar acá, es un tema recurrente con la pobreza, que la línea fronteriza, el sur profundo sobre todo, tenga esos problemas de exclusión, esos problemas de desigualdad, esos problemas de malnutrición. Y hay tres elementos importantes que a la hora de que los países sigan teniendo defectos con el hambre, se tornan influyentes totalmente. El primero, el alto endeudamiento externo que no se traduce en obras sociales y que no se traduce en verdadera inversión donde se necesita. ¿Qué pasa con los préstamos internacionales, la llamada ayuda internacional? ¿Qué se va en la distribución de alimentos? Y ahí llega la cultura de la corrupción. Todos sabemos que en esta compra de alimentos, en este empaque de raciones de comida, no hay nada de transparencia. Todo se hace grado a grado. Y ahí viene la supravaloración de los alimentos, ahí viene el tema de la corrupción, cuánto de esos alimentos se quedan en las mafias del Estado para luego revenderla en el mercado normal. Entonces, las comisiones, ahí llega entonces el otro elemento, que es más duro aún. ¿Cuál es el paradigma de la producción agroalimentaria en República Dominicana, pero también en los demás países pobres que son productores de materia prima y de alimentos? Producen primero para exportar y luego para abastecer el mercado interno. Cuando debe ser lo contrario, primero tú consigues la soberanía alimentaria, resuelves los problemas de alimentación de tu país y luego el excedente lo vendes. Aquí es al contrario, se produce para exportar y el excedente se queda aquí. Por eso los dominicanos y dominicanas a veces decimos, nosotros producimos buenos plátanos, pero aquí compramos rechace. Entonces, las rabiza. ¿Cuáles son las medidas que se han propuesto para saldar el tema de la pobreza? Y con esto hay tres medidas que pudieran salvar el problema. El primero, se ha calculado la deuda externa de los países pobres y asciende a 2 millones de dólares. Esto es un 2 seguido de 12 ceros, para que la gente tenga una conciencia de lo que es esa cifra. Solo condonando la mitad de esa deuda estaríamos resolviendo la mitad del problema del hambre. Tendríamos los recursos suficientes para erradicar definitivamente el problema del hambre. Lógico, eso tiene que concatenarse por parte de los países pobres de una cultura de la transparencia y del combate a la corrupción, para que esos fondos vayan realmente a programas sociales que no sean asistencialistas, sino que generen, que saquen al ser humano del círculo vicioso de la pobreza y que lo pongan no a comerse el pescado, sino a pescarlo. O sea, que entren entonces al círculo virtuoso de la productividad y el desarrollo. De la productividad, del desarrollo material y espiritual. Así es. Y el tercer elemento es romper el paradigma de la producción alimentaria, empezar a producir para autoabastecernos y luego para exportar, aún más cuando se establece que en las próximas 2 décadas el crecimiento demográfico de la población determinará que la productividad de la tierra sea mucho menos eficiente para alimentar a 9.000 millones de seres humanos que seremos en 2030. Y hay otro elemento que es transversal a todo eso, el tema educativo. El programa Hambre Cero se está convirtiendo en un modelo incluso ya adoptado por las Naciones Unidas. Ya las Naciones Unidas habla también de tener un programa Hambre Cero a nivel mundial. El Hambre Cero, entonces no es, estamos hablando de Brasil, de la administración de Lula da Silva, no es un programa cosmético, no es un plan social de la presidencia. No. Para dar fundas, cajanastas y muñecas y bicicletas. Muñecas y bicicletas. No. En el segmento final vamos a hablar un poco en qué consiste. Es una estrategia de verdad, es de una desarrollo estrategia verdadero. Con muchos componentes, Okay. y que, ojo, no le deja
al poder institucional el monopolio de resolver el problema. Dos experiencias. La primera, se hizo un censo para iniciar el programa, un censo de la pobreza en Brasil, de la pobreza y el hambre. Y luego ese censo que se realizó ya con el listado de las familias pobres, nombre, apellido, lugar donde viven, de las familias pobres en Brasil, luego ese censo fue auditado por los llamados comités gestores electos por la propia comunidad, 9 personas, 3 propuestas por el poder político, léase el gobierno federal, el gobierno departamental y el municipal, y 6 escogidas por la sociedad organizada, sindicatos, iglesias, que se reunían en asambleas para escoger esos 6 representantes. Esta gente hacía la auditoría de este listado y te decía, bueno, mira, ya esta familia no califica para el programa, esta familia sí. Y determinaron ahí que de los censados el 30% se iban en el familiar del alcalde, en la cuñada del político de turno que metía el listado ahí para que le llegara la ayuda. Y otro elemento importante era que muchos de los agricultores beneficiados con el programa utilizaban sus tierras para producir X alimentos. Sin embargo, con la educación que le daban, se daban cuenta que ese terreno era hábil y más productivo para otro tipo de alimentos. Y entonces, con el programa Hambre Cero, se le ayudaba a tener agricultura familiar y poder subsistir de sus propios saberes. Otro elemento importante, ese programa no compra, cuando tiene que comprar alimentos, no lo compra al comercio normal, sino lo compra a la agricultura familiar, como una forma de ir generando una economía dentro de las comunidades que pueda sacar no solo a una sola familia o a 2 a 3, sino que saque a esas comunidades al desarrollo. Y se rompe la linealidad de la intermediación comercial. Así es, así es. Lo cual también abarata definitivamente el precio de los productos que se ofertan. Este programa tiene también los mayores de 70 años. Sí. Todos los mayores de 70 años entran dentro del programa y tienen acceso a una pensión equivalente al salario mínimo cada mes de cada comunidad. Lo que te hace a ti que los mayores ya sean un ente no pesado para su familia, sino ya las familias quieren tener un mayor en su casa porque es una entrada más que tienen. Otro elemento importante, para tú calificar la ayuda que te da el gobierno, tus hijos tienen que ir a la escuela diariamente. No puedes tener analfabeto. Y si lo tienes, tienes que entrar a la campaña nacional de alfabetización que tiene el programa Hambre Cero. Porque el analfabetismo es una vinculación directa con la pobreza y con la cultura que genera la pobreza. El otro elemento para tú calificar para este programa es que tienes que ir a hacerte chequeos de salud, tienes que estar en un programa de salud permanente para ver cómo están tus índices de salud personal. Y el cuarto elemento es que obligan a las comunidades a asociarse en cooperativas, en asociaciones ya entre familias, para hacer actividades productivas con esa misma entrada que te da el Estado para que tú puedas salir de la pobreza. Y otro elemento, se mantiene totalmente midiéndose para ver quiénes ya no entran en esa clasificación para que salgan y sigan sosteniéndose de lo que han aprendido dentro del programa. Es un programa maravilloso que en cifras reales es el único país del mundo que ha logrado avanzar con el tema de enfrentar la desnutrición, de enfrentar el hambre. Y a eso se debe la gran popularidad de Lula da Silva. La figura del jefe de Estado tiene que preservarse. Sí. Porque el jefe de Estado es el líder de la nación, es el primer referente que tenemos los ciudadanos, teóricamente, a la hora de desenvolvernos en la sociedad. O sea, debe ser un emanador de buenos ejemplos. De buenos ejemplos. Cuando tú ves al jefe de Estado repartiendo dentro del derroche, la señal que tú le estás mandando a los ciudadanos es que repartan también. La señal que tú le estás mandando al ciudadano es que no importa que tú te pases un año en hambre, yo te doy esta cajita y tú vas a resolver 3 días, pero ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el sustento mío que va a ser innecesario que tú salgas cada año a repartir cajas, incluso poniendo en peligro la propia seguridad del jefe de Estado? Porque todos hemos visto los forcejeos que se han armado en esos repartos que hace el presidente de la República.